Capítulo 1. El invitado silencioso a la boda. Fue un día de encajes y susurros, de copas de champán tintineando bajo el brillo de las lámparas de araña. La boda de la señorita Evelyn Marchmont con el señor Robert Henshaw había sido la comidilla de la temporada, una unión entre la fortuna antigua y la nueva ambición. Los Marchmont, cuya fortuna provenía de fincas coloniales, y los Henshaw, que la habían forjado con la industria y el vapor, representaban esa delicada fusión entre tradición y empresa. Sin embargo, debajo del brillo del asunto había algo inestable. El capitán Hastings, sentado entre los invitados, fue el primero en notarlo. El extraño frescor en el aire a pesar del calor del salón, las miradas furtivas entre los miembros de la familia, la silenciosa tensión disimulada por sonrisas educadas. Se inclinó hacia su acompañante, un belga pequeño e impecablemente vestido, con la cabeza ovalada y un bigote que brillaba como un sable a la luz. «Algo no cuadra, Poirot», murmuró Hastings bajando la voz. «Todos se comportan como si esto fuera un funeral, no una boda». Los ojos verde grisáceos de Poirot se posaron en la novia, una joven pálida de cabello negro azabache, envuelta en un vestido color niebla invernal. «Mi amigo», dijo en voz baja, «observe los ojos de la novia. No son los ojos de la felicidad. No, son los ojos de quien camina hacia su perdición». Antes de que Hastings pudiera responder, una oleada recorrió a los invitados. La música se apagó. Un murmullo se elevó. Confusión, luego alarma. La novia, que acababa de alzar su copa para brindar por su nuevo esposo, se desplomó repentinamente. Su mano se quedó congelada en medio del gesto, mientras el champán se derramaba como lágrimas de oro sobre su vestido. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó de la sala. Los invitados gritaron. El novio, blanco como su ojal, se arrodilló junto a ella temblando. «Evelyn, Dios mío, que alguien la ayude». Un médico se acercó rápidamente, un anciano con manos temblorosas, y tras un breve examen levantó la vista con gravedad. «Se ha ido», dijo. «Está muerta». Poirot se levantó en silencio con expresión indescifrable. «¿Muerto, monsieur le docteur? Qué curioso. Y sin embargo, no huelo veneno, no veo ninguna herida, y sin embargo...» Se inclinó sobre la inmóvil novia, con la mirada penetrante como un bisturí. Es como si la muerte no viniera de fuera, sino de dentro. Los invitados susurraban. El horror se extendía por sus elegantes filas. Alguien jadeó, otro lloró, pero entre ellos se encontraban tres figuras que no lloraban. En cambio, parecían asustadas. Poirot las vio, siempre las veía. Una mujer alta, con el porte rígido de una matrona, la señora Marchmont, la madre de la novia. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Un hombre con un traje gris, con las manos apretadas con demasiada fuerza. El primo de la novia, el señor Lionel Marchmont, conocido por sus deudas sobre las que se hablaba en voz baja en privado. Y una mujer más joven, vestida toda de negro a pesar de la ocasión, la señorita Clara Denham, la compañera y amiga de la novia, cuyos ojos oscuros brillaban con algo casi parecido a la satisfacción. Poirot se enderezó, con el bigote ligeramente erizado. «Vamos, Hastings», murmuró. «El asunto está empezando, y el escenario ya está demasiado lleno de actores». El inspector de Scotland Yard, un hombre corpulento con la cara roja y modales impacientes, llegó en menos de una hora. «Qué trágico asunto», murmuró, observando el cuerpo inmóvil de la novia. «Probablemente causas naturales. Shock o insuficiencia cardíaca. Me han dicho que la pobre estaba delicada». La mirada de Poirot se desvió hacia la copa de champán todavía medio llena, aún temblando ligeramente sobre el mantel. «Delicado, sí. Pero no creo que Mademoiselle Marchmont muriera de un shock, monsieur inspecteur. No, algo más sutil ha jugado un papel aquí. Algo de lo más antinatural». El inspector frunció el ceño. «¿Te refieres a asesinato?» Poirot inclinó levemente la cabeza. «Quizás sí, quizás no. Pero en todo busco orden. Y aquí, en esta tragedia, hay demasiado desorden». Se giró una vez más hacia el cuerpo. La novia de cabello negro con su vestido fantasmal, su expresión inquietantemente pacífica, y susurró casi para sí mismo. «La novia que durmió de negro. Qué sueño tan curioso debe estar teniendo». Afuera, el viento traía el débil sonido de las campanas de la iglesia del pueblo, aún repicando por la ceremonia que había comenzado con alegría y terminado en silencio. Y mientras los invitados se retiraban, susurrando sobre el destino y el dolor, Hércules Poirot permaneció allí, una figura solitaria junto a la novia caída,
con sus pequeñas células grises ya moviéndose, ordenando, alineando las piezas de un rompecabezas que solo él podía ver. Capítulo 2. El círculo de sospechosos. La mañana siguiente amaneció gris y reticente, como si el cielo mismo dudara en contemplar lo sucedido. La gran casa de Marchmont Hall, que ayer había rebosado de risas, ahora estaba sumida en el silencio, ese tipo de silencio que sigue a una tragedia y que perdura como un fantasma en los pasillos. Hércules Poirot y el capitán Hastings desayunaban en el salón, que olía ligeramente a té frío y azucenas. Poirot, impecablemente vestido como siempre, examinaba una pequeña libreta, mientras Hastings, sentado frente a él, parecía desconcertado e inquieto. «No lo entiendo, Poirot», dijo finalmente Hastings, removiendo su café sin mucha convicción. «Una novia muriendo en su propia boda. Es horrible. ¿Y de verdad cree que fue un asesinato?» Poirot levantó la vista con expresión serena. «Amigo mío, cuando uno trata con los asuntos del corazón humano, nunca debe sorprenderse por la tragedia. Pero sí, asesinato. Creo que podría ser. La muerte llegó demasiado rápida, demasiado teatralmente, ¿no es así? En el momento del triunfo, el momento de la alegría. No es la vida la que actúa tan poéticamente, sino el asesino». Se levantó y se acercó a la ventana, con las manos a la espalda. El médico no halló una causa clara de muerte. El corazón se paró, sí, pero no pudo detectar veneno. Sin embargo, la forma en que se desplomó, la serenidad de su rostro, la curiosa quietud de su mano. La voz de Poirot se fue apagando. «Hay algo planeado, algo deliberado». Hastings se estremeció. «¿Pero cómo, Poirot? ¿Y por qué?» «Ah, el por qué, amigo mío, siempre es lo más interesante. Revela el corazón, el alma. Pero primero debemos entender, Holmes. Entre esta buena gente se lleva la máscara de la virtud». En ese momento, el inspector Lemaire, un hombre impasible y de rostro colorado de la policía local, entró en la habitación. «Señor Poirot, si está listo, la familia se ha reunido en la biblioteca. Han accedido a su solicitud de entrevistas». Poirot asintió con cortesía. «Merci, inspector. Conozcamos a los protagonistas de nuestro pequeño drama». La biblioteca de Marchmont Hall era un lugar sombrío, revestido con paneles de roble oscuro y adornado con rostros de antepasados, hombres severos y mujeres tristes que miraban hacia abajo desde retratos al óleo, como si ellos también esperaran el veredicto. La familia se había reunido allí. Robert Henshaw, el novio viudo, pálido y demacrado, la señora Agatha Marchmont, la formidable matriarca, Lionel Marchmont, el primo de manos nerviosas, y la señorita Clara Denham, la amiga que parecía demasiado serena. Había otros, los sirvientes, el abogado de la familia y el médico, pero fueron estos cuatro quienes atrajeron la atención de Poirot. Comenzó con el novio. Robert Henshaw permaneció rígido en su silla, con la mirada hundida. «La amaba, señor Poirot», dijo con voz ronca. «Zarpábamos rumbo a Italia mañana. No tenía enemigos ni enfermedades. No lo puedo entender. En un instante se reía, y al siguiente...» Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dice que se reía, señor. ¿Estaba feliz ese día? ¿De verdad feliz?» Henshaw dudó. Estaba tranquila por la mañana, nerviosa quizá, pero pensé que solo eran nervios por la boda. ¿La perturbó algo? ¿Una carta? ¿Una palabra? ¿Quizás un invitado inesperado? Henshaw frunció el ceño, pensativo. No, al menos... bueno, había algo raro. Justo antes de la ceremonia, la vi hablando con su primo Lionel en el jardín. Parecía molesta, pero cuando le pregunté, dijo que no era nada. Los ojos de Poirot se dirigieron hacia Lionel, quien se movió incómodo. «Merci, monsieur», dijo Poirot en voz baja. «Con eso basta por ahora». Luego vino la señora Marchmont, alta, imperiosa, vestida de luto negro aunque tenía los ojos secos. «Puede guardarse sus condolencias, señor Poirot», dijo con frialdad. «Mi hija se ha ido y nada la traerá de vuelta. Pero si hubo algo ilícito, insisto en que se encuentre al culpable, por el bien de la familia». «Muy bien, madame», dijo Poirot, haciendo una ligera reverencia. «Dígame, ¿su hija tenía enemigos? ¿Disputas? ¿Quizás desacuerdos por dinero?» «Evelyn no tenía enemigos», espetó la mujer. «Era obediente y diligente. Hacía lo que le decían». Hastings la miró sorprendido. «¿Cómo le dijeron?» La señora Marchmont lo miró fijamente como una daga. «Sí, Robert Henshaw no fue su elección, pero era adecuado.
Una madre debe asegurar el futuro de su hija, ¿no es así? La voz de Poirot sonaba tranquila. Así que se casó por persuasión. La mujer apretó los labios. Se casó con los ojos abiertos, y si insinúas que mi influencia la perjudicó... En absoluto, dijo Poirot rápidamente, levantando una mano. Solo busco la verdad. Pero dígame, señora, ¿qué hay de su compañera, la señorita Denham? Eran muy unidas. La mirada de la señora Marchmont se endureció. Demasiado cerca. Nunca me gustó esa chica. Alentaba los cambios de humor de Evelyn, su sentimentalismo. Pero la dejé quedarse. Mi hija... le tenía cariño. Poirot inclinó la cabeza. Merci. Me es de mucha ayuda. El siguiente fue Lionel Marchmont. Parecía nervioso, sudando ligeramente y con la corbata torcida. No sé qué decirle, señor, balbuceó. Es horrible, simplemente horrible. Evelyn y yo éramos como hermanos. La mirada de Poirot se agudizó. Y aún así, señor, ¿se peleó usted con ella la mañana de su boda? Lionel se puso rojo. ¿Quién te dijo eso? No fue nada. Solo un malentendido. La familia importa. ¿Dinero, quizás? Preguntó Poirot con suavidad. Lionel dudó demasiado. Le pedí un préstamo, murmuró al fin. Se negó. Dijo que no le correspondía, que su madre lo controlaba todo hasta que se casara. Puede que le hubiera hablado con dureza, pero, Dios mío, jamás le haría daño. Poirot sonrió levemente. Le creo, señor, por ahora. Finalmente, apareció la señorita Clara Denham. Entró silenciosamente, con expresión serena y postura serena. Su vestido oscuro la hacía parecer una sombra entre ellos. ¿Era usted la acompañante de la señorita Marchmont, mademoiselle? Preguntó Poirot con suavidad. Sí, dijo con voz suave y controlada. Nos conocimos en Suiza hace 2 años. Fui su institutriz y luego su amiga. ¿Y usted estuvo presente durante la boda? Claro. Estuve cerca de la mesa cuando hizo el brindis. Su mirada se cruzó con la de Poirot. La vi caer. Parecía serena, mademoiselle, cuando otros no lo estaban, observó Poirot. No se precipitó. Sonrió levemente. No había nada que hacer. Ya he visto la muerte antes, señor Poirot. Sabía que se había ido. Poirot la observó un largo instante. Habla usted de ella con calma. Los ojos de Clara brillaron. Evelyn era mi mejor amiga, pero no era inocente. Pocas lo son. Hubo silencio en la habitación después de que ella se fue. El tipo de silencio que se instala después de una confesión que no es exactamente una confesión. Al terminar las entrevistas, Poirot permaneció en la biblioteca, paseándose lentamente. Hastings lo observaba, esperando. «¿Y bien, Poirot? ¿Qué opina de ellos?» Poirot juntó las manos. «Tenemos 4 corazones, amigo, y cada uno esconde algo. El novio, dolor y culpa. La madre, orgullo y control. El primo, desesperación. Y el amigo, calma donde debería haber dolor». «¿Crees que uno de ellos la envenenó?» Poirot negó con la cabeza. «Veneno, sí, pero no en el sentido común. Hay venenos que matan el corazón, Hastings. Venenos del alma, quizás un secreto, una palabra, una traición». Se detuvo junto a la ventana, contemplando los jardines cubiertos de niebla donde se había celebrado la ceremonia. En algún lugar hay una pista tan pequeña, tan delicada, que se esconde a simple vista. Y hasta que la encontremos, la verdad duerme, tan tranquila como la novia que durmió de negro. Un golpe en la puerta los interrumpió. El mayordomo entró, pálido y vacilante. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «los alguaciles han encontrado algo muy peculiar en la habitación de la novia». Los ojos de Poirot se iluminaron. «Ah, por fin, las células grises pueden empezar a bailar». Capítulo 3. La sombra en la habitación de la novia. Poirot siguió al mayordomo por el largo pasillo alfombrado de Marchmont Hall, con pasos silenciosos sobre las gruesas alfombras persas. La casa parecía diferente ahora. Despojada de su antigua grandeza, cada retrato y espejo observaba con silenciosa sospecha. Hastings lo seguía de cerca, con expresión tensa. El mayordomo se detuvo ante una pesada puerta de roble en el piso superior. «Esta era la habitación de la señorita Marchmont, señor», dijo en voz baja. «No habíamos entrado desde ayer, pero cuando los agentes comenzaron su registro esta mañana, dudó. Encontraron algo extraño en su tocador». «Muéstramelo», dijo Poirot simplemente. La puerta se abrió con un crujido reticente. Dentro, el aire olía ligeramente a violetas y cera de vela. Era la habitación de una joven, elegante, inmaculada, pero curiosamente impersonal. Todo estaba dispuesto con precisión militar. Un cepillo de plata, un pañuelo de encaje doblado,
un joyero de porcelana, y junto a ellos un solo objeto que parecía burlarse del orden del resto. Una pequeña cinta de terciopelo negro yacía cuidadosamente enrollada en el centro del tocador. Sujeto a ella había un relicario, en forma de corazón, dorado y ligeramente deslustrado. El cierre del relicario estaba abierto, revelando dos retratos en miniatura en su interior. Uno de Evelyn Marchmont, serena y pálida, el otro de un hombre moreno, apuesto, con una intensidad que parecía mirarla fijamente incluso desde el marfil pintado. Poirot se acercó más, con el bigote ligeramente crispado. «Ah», murmuró, «el corazón dividido. La novia y su amante desconocido». Hastings frunció el ceño. «¿Pero seguro que ese es su marido?» Poirot negó con la cabeza. «No, no, amigo. Fíjate bien. El estilo del vestido, el cuello, más antiguo, menos moderno. Esta miniatura fue pintada hace unos 4 o 5 años. Conoció a Robert Henshaw hace solo 18 meses. No, es otra persona, alguien de antes». Hastings abrió mucho los ojos. ¿Entonces estaba enamorada de otro hombre? Quizás, dijo Poirot en voz baja. O quizás simplemente no pudo olvidarlo. Curiosamente, Hastings, no se llevan cintas negras sin motivo. El negro es de luto, sí, pero también de culpa. Giró el relicario suavemente entre los dedos, observando la bisagra, el cierre, el tenue rastro de polvo en el interior. Entonces entrecerró los ojos. Mira, ese ligero aroma, como a almendras, pero tan tenue que hay que tener olfato de perfumista para percibirlo. Hastings sorbió por la nariz y negó con la cabeza. «No huelo nada». Poirot sonrió. «Tienes suerte. Es el fantasma de algo que estuvo allí. Almendra amarga. ¿Recuerda, Hastings, qué sustancia tiene ese aroma?» «¿Cianuro?», exclamó Hastings. «Exactamente, pero muy leve. Quizá un residuo de algo que tocó este relicario recientemente. Es realmente curioso». El inspector Lemaire, que estaba en la puerta, pareció sorprendido. «¿Sugiere que el veneno estaba escondido en esta baratija?» Poirot levantó una mano. «No sugiero nada, mon cher, observo. Pero el buen doctor no encontró cianuro en su organismo, ¿verdad? No. El veneno, si lo había, era de otra naturaleza. Algo sutil, algo diseñado para imitar la quietud del sueño». Dejó el relicario con cuidado y luego se dirigió a los cajones del tocador. Veamos qué más se le ha quedado sin decir a nuestra pobre novia. Los cajones revelaron poco. Cartas cuidadosamente dobladas, invitaciones, un libro de oraciones y un diario encuadernado en cuero azul. Poirot lo abrió con delicadeza. Las primeras páginas eran comunes, notas diarias, listas, reflexiones. Pero las entradas se fueron acortando a medida que se acercaba la última semana. Luego, 5 días antes de su boda, apareció una frase curiosa. El sueño regresó. Volví a ver la figura tras el velo. Estaba de pie junto a mi cama, susurrando: «No te cases con él». Pero su voz sonaba como la mía. Poirot frunció el ceño. ¿Un sueño, quizá, o el reflejo de una inquietud? Hastings miró por encima del hombro. Debió de estar asustada. Quizás tuvo premoniciones. Poirot golpeó la página pensativo. Premoniciones, sí. ¿Pero de qué? ¿O de quién? La última entrada, escrita la mañana de su muerte, fue breve y apresurada. Ha vuelto. Debo hacer lo correcto. Poirot cerró el diario lentamente. Ha vuelto, repitió. ¿Quién? Me pregunto. El hombre de la miniatura, quizá. Lemaire frunció el ceño. No encontramos visitantes. Reportados en la puerta ayer, excepto los invitados a la boda. Ah, pero el amor no siempre llega por la puerta, inspector, dijo Poirot con una leve sonrisa. A veces se cuela entre los recuerdos. Se levantó quitándose una mota de polvo del puño. Vamos, Hastings. Tenemos que volver a hablar con la señorita Denham. Encontraron a Clara Denham en el jardín de rosas. Su figura morena contrastaba marcadamente con las pálidas flores otoñales. Podaba una rama moribunda con unas tijeras pequeñas, un gesto preciso y casi simbólico. «Está ocupada, mademoiselle», la saludó Poirot. «Es admirable que pueda pensar en flores en un momento como este». Levantó la vista sin sorpresa. «Son suyas», dijo simplemente. A Evelyn le encantaban. Alguien debería cuidarlas. Poirot inclinó la cabeza. «Una devoción conmovedora. Señorita, dígame, ¿conoce a este hombre?» Le entregó el relicario. Por primera vez su compostura flaqueó. Sus ojos se abrieron ligeramente y se quedó sin aliento. «¿Dónde encontraste esto?» «En su habitación. ¿La reconoces?» «Sí»,
dijo en voz baja. Siempre lo llevaba puesto, incluso cuando su madre se lo prohibía. Decía que le recordaba a alguien que había perdido. ¿Y quién era ese, por favor? Clara dudó. Se llamaba Julian Rathbone. Era artista. Se conocieron en Florencia, cuando ella viajaba con su tía. Iban a casarse una vez, hasta que intervino la señora Marchmont. ¿Interferido?, preguntó Hastings. Ella lo descartó como cazafortunas. No tenía dinero ni nombre. Evelyn fue enviada al extranjero y él desapareció. Los ojos de Poirot brillaron. Y sin embargo, parece que ha regresado, o eso creía ella. La voz de Clara bajó. La oí decir su nombre una vez, 2 noches antes de la boda. Estaba pálida, asustada. Le pregunté qué le pasaba, pero solo dijo: «Él lo sabe». Pensé que se refería a Robert. «Merci, mademoiselle», dijo Poirot con gravedad. «Ha sido de gran ayuda». Se dio la vuelta y reanudó su poda. «Si lo encuentra, señor Poirot, dígale que la destruyó mucho antes de ayer». Poirot la observó un buen rato, y luego regresó lentamente a la casa. Hastings se apresuró a su lado, inquieto. «Así que hay otro hombre en esta maraña. ¿Cree que la mató?» Poirot sonrió levemente. «Es demasiado pronto para decirlo, mon ami. Pero piense en esto. Una mujer entre 2 hombres. Una madre que controla todos sus movimientos. Una prima endeudada y una amiga que sabe más de lo que dice. Ah, el escenario está preparado para la tragedia». Llegaron a la gran escalera cuando una voz repentina resonó desde arriba, la del mayordomo, otra vez sin aliento. «Monsieur Poirot, ha llegado un telegrama para la señora Marchmont. Está dirigido desde Florencia». Poirot entrecerró los ojos. «Florencia», repitió en voz baja. «La ciudad del amante muerto, y quizás el comienzo de la verdad». Tomó el telegrama con delicadeza de la mano del mayordomo, estudiando la letra del sobre. Sus ojos se iluminaron brevemente con esa chispa que Hastings conocía tan bien, la chispa de la revelación contenida. No lo abrió. Todavía no. «Vamos, Hastings», dijo en voz baja. «Las pequeñas células grises deben digerir el desayuno antes de degustar tales exquisiteces». Guardó el telegrama cuidadosamente en su bolsillo y se dirigió al gran salón, donde los retratos observaban en solemne silencio. En algún lugar entre esas paredes aguardaba la respuesta, paciente, silenciosa y astuta como el asesino que la había planeado. Capítulo 4. El salón estaba cargado de inquietud. Aunque el fuego crepitaba alegremente en la chimenea, su calor parecía incapaz de disipar el frío que se había apoderado de los invitados de Blackwood Hall. Poirot estaba sentado ligeramente apartado de los demás, su pequeña y pulcra figura enmarcada por el ornamentado papel pintado. Las yemas de sus dedos se encontraron delicadamente ante él, y sus ojos, agudos, vigilantes, incesantemente reflexivos, iban de un rostro a otro como un maestro de ajedrez contemplando sus piezas. Sir Reginald Blackwood estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, sosteniendo una copa de brandy que temblaba levemente en su mano. Su esposa, Lady Eleanor, se había retirado a un sofá, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas. Los demás, Philip Hartnell, el dramaturgo, la señorita Clara Vale, la secretaria, el señor Archer, el abogado de la familia, y por supuesto la señorita Violet Ashcombe, la etérea amiga del difunto, formaban un cuadro de tensión e inquietud. Poirot se aclaró la garganta suavemente. «Amigos», dijo, «no debemos permitir que la tragedia nos domine. El orden lo es todo. Incluso en el dolor hay que pensar, y pensar correctamente. Es la única manera de hacer justicia a los muertos». «Justicia», murmuró Lady Eleanor con amargura. «¿Cómo puede haber justicia si ella yace arriba?» «Señora», dijo Poirot con dulzura, «la justicia no reside en la venganza ni en el dolor. Reside en la verdad». Se hizo el silencio. Incluso el fuego pareció apagarse. El coronel Hastings, sentado junto a Poirot, se inclinó hacia adelante. «Poirot, quizá deberíamos empezar por las circunstancias de aquella noche. Cuanto antes determinemos quién vio qué». «Exactamente, mon ami», dijo Poirot. «Debemos poner orden en la confusión. Procedamos sistemáticamente». Se levantó quitándose una pelusa de su inmaculada manga. «Primero, la cronología. Lady Blackwood, ¿a qué hora se retiró Mademoiselle Lilian?» Lady Eleanor dudó. Debían de ser poco después de las 11. Estábamos todos en la sala de música. Lilian dijo que estaba cansada. Se quejaba de dolor de cabeza. Lo recuerdo porque se veía tan pálida.
Sir Reginald se removió incómodo. Dijo que tomaría una taza de chocolate caliente antes de acostarse. La cocinera la envió. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Y quién se lo llevó? Mary, dijo Lady Eleanor rápidamente. La doncella. Muy bien. ¿Y después de eso? Nadie habló por un momento. Fue Philip Hartnell quien finalmente dijo: Vi que su luz se apagaba sobre las 11:30. Estaba en el jardín. Había salido a tomar el aire. Se veía su ventana desde la terraza. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y estás seguro de la hora, señor? Totalmente seguro, respondió Hartnell con frialdad. Oí las campanadas del reloj de la iglesia al volver a entrar. Poirot asintió. Bien. ¿Y después de eso, nadie volvió a ver con vida a la señorita Lilian? Se escuchó un murmullo de asentimiento. La voz de Poirot se suavizó. Entonces, Lady Blackwood, ¿a qué hora la encontraron? Las 8:30 de esta mañana, susurró Lady Eleanor. Mary fue a recoger su bandeja del desayuno. Encontró su... Se le quebró la voz y se llevó un pañuelo a los labios. Poirot asintió levemente con respeto. «El chocolate», murmuró pensativo. «¿Estaba todavía en la taza?» «Intacto», dijo Sir Reginald. «Intacto en la mesita de noche». Poirot frunció el ceño. «Qué curioso», dijo en voz baja. «Muy curioso. Una mujer se queja de dolor de cabeza, se retira temprano, pide una taza de chocolate caliente y no se la bebe». «Quizás cambió de opinión», sugirió la señorita Bale con tono cauteloso. «Quizás», dijo Poirot, «pero quizás no». Se volvió hacia el grupo. «Disculpen si les hablo con franqueza, amigos. Esto no fue un accidente, ni una muerte sencilla. Fue un asesinato, tranquilo, deliberado y planificado». La señorita Ashcombe dejó escapar un leve jadeo. «¿Te refieres a asesinato?» Poirot inclinó la cabeza solemnemente. «Sí, mademoiselle. Asesinato». El silencio que siguió fue palpable, un peso espeso e invisible que presionaba a cada alma en la habitación. Poirot volvió a su asiento con expresión serena, pero con los ojos brillantes de reflexión. «Ahora», dijo en voz baja, «llegamos al motivo». Sir Reginald se irritó. «¿Seguro, señor Poirot, que no sospecha...» «¿Sospechoso, Sir Reginald?» «No. Yo observo que todos aquí estamos unidos por algún hilo a Mademoiselle Lilian. Afecto, resentimiento, dependencia, celos, quizás. No es sospecha, es simple geometría del corazón humano». Hastings frunció el ceño. «¿Geometría?» Poirot sonrió levemente. «Sí, todo crimen, amigo, es un patrón. De motivos, de acciones, de mentiras. Para ver el patrón, hay que encontrar la línea que no encaja». Su mirada se desvió brevemente hacia la señorita Bell, sentada rígida, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Sus ojos evitaron los suyos. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame, mademoiselle Bell», dijo con suavidad. «Usted trabajó estrechamente con mademoiselle Lilian, ¿no es así?» «Sí», respondió ella. «Era muy amable, exigente a veces, pero amable. ¿Y anoche? ¿Habló usted con ella antes de que se jubilara?» La señorita Bale dudó. «Unos minutos, sí. Me preguntó si había terminado de escribir una carta. Le dije que sí. Parecía distraída». «¿Distraído?», repitió Poirot. «¿En qué sentido?» No dejaba de mirar el reloj. «Y una vez. Pensé que estaba escuchando algo». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «¿Escuchando algo? ¡Qué interesante!». Hartnell soltó una breve carcajada. Demasiado rápida. Demasiado nerviosa. «Le estás dando demasiadas vueltas, Poirot. Lilian siempre estaba nerviosa en esa casa enorme. Cruje y cruje toda la noche». Poirot lo miró con cierta diversión. «Ah, señor, sería usted un excelente actor. Tan rápido para descartar una pequeña observación». Hartnell se sonrojó ligeramente y se dio la vuelta. Poirot dejó que el silencio se prolongara. Podía sentir las corrientes de incomodidad arremolinándose, tenues, casi imperceptibles, pero presentes. Se levantó bruscamente. «Mis amigos», dijo, «ya hemos aprendido suficiente por esta noche. La mente no debe apresurarse. Debe madurar. Sus pensamientos, como una fruta, maduran bajo el sol. Por ahora me retiraré». Sir Reginald pareció sorprendido. «Pero, señor Poirot, seguro que hay algo más». Poirot levantó una mano. «Paciencia, Sir Reginald. El asesinato es cosa de la mente, no del momento. Pensaré, observaré, y mañana, quizá, sabré más». Hizo una reverencia cortés y se dirigió a la puerta. Hastings se levantó para seguirlo. Mientras entraban en el pasillo poco iluminado, Hastings susurró: «Poirot,
¿De verdad cree que alguno de ellos lo hizo? Poirot se detuvo al pie de la escalera. Su expresión era seria. Mi amigo, dijo en voz baja, no hay tal vez. Uno de ellos la mató. De eso estoy seguro. Miró hacia el rellano oscuro, donde la sombra de la puerta de la muerta se perfilaba tenuemente bajo la luz de gas. Y creo, añadió, que conocía muy bien a su asesino. Luego, con un suspiro silencioso, Poirot se volvió hacia su habitación. Mañana, Hastings, murmuró. Veremos qué nos depara la mañana. La verdad es que es como el amanecer. Hay que esperar, pero siempre llega. Capítulo 5. La mañana siguiente a las entrevistas amaneció gris y densa de niebla. La casa, antes vibrante con el parloteo y el susurro de los sirvientes, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. El aire parecía agobiar a sus habitantes, como si la casa misma llorara la pérdida de Lady Clarissa. Poirot estaba sentado solo en el comedor, sin tocar su taza de café. El delicado aroma a granos tostados se mezclaba con el tenue aroma a lavanda del jardín. Hastings, siempre puntual, se reunió con él un momento después, con una expresión radiante a pesar de la tensión en el ambiente. «Bueno, Poirot», dijo, sirviéndose un té, «¿qué opina de nuestra encantadora colección de sospechosos? Confieso que no veo más allá del marido». El hombre parecía estar completamente enfermo cuando mencionó los amoríos de su esposa. Poirot sonrió levemente, con el bigote temblando. «Ah, amigo, es fácil ver lo obvio, pero recuerda, la verdad es que a menudo se esconde en la más mínima arruga de la cortina, no en la que más ondea con la brisa». Se levantó, alisándose el traje con precisión, y se acercó a la ventana. La niebla se había espesado y el césped era una mancha blanca. Es curioso, Hastings, que nadie en esta casa afirme haber oído un solo sonido. Una mujer muere, quizás violentamente, y sin embargo, reina el silencio. Tal vez el asesino fue cuidadoso, sugirió Hastings. O tal vez, dijo Poirot en voz baja, el silencio mismo sea la clave. Antes de que Hastings pudiera responder, entró el inspector Flint con el abrigo húmedo por la niebla matutina. «Señor Poirot», lo saludó bruscamente, «pensé en pasarme para ponerlo al día. Ya tenemos el informe del médico». «Ah, excelente», dijo Poirot con los ojos brillantes. «¿Y qué nos dice el buen doctor?» Flint abrió su libreta. Causa de la muerte: insuficiencia cardíaca, posiblemente inducida por un sedante potente. Había rastros de un compuesto raro en su sangre. Hidrato de cloral. Hastings frunció el ceño. ¿Un somnífero? Exactamente, confirmó Flint, pero no del tipo que se tomaría accidentalmente. La cantidad sugiere una administración deliberada. Habría quedado inconsciente en cuestión de minutos. Poirot asintió lentamente. Así que la obligaron a dormir, a la novia que, en efecto, dormía de negro. Su mirada se desvió hacia arriba, como si pudiera ver la pálida figura aún tendida en su cama. Flint continuó. El médico dice que podría habérselo administrado ella misma, o que se lo pasaron por la noche con su bebida. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Y qué bebió por la noche? Al parecer, leche caliente, a veces vino. La criada lo trajo, aunque dice que el vaso estaba intacto esa noche. ¿Intacta?, repitió Poirot. Y aún así, la droga estaba en su sangre. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué interesante! Flint emitió un gruñido breve e irritado. No le veo la gracia, salvo que ahora tenemos un asesinato seguro. ¿Y usted, señor Poirot, tiene sus sospechas? Poirot sonrió. Siempre, inspector. Pero las sospechas son como las plántulas en primavera. No hay que arrancarlas antes de que florezcan. Cuando Flint se fue, Poirot se volvió hacia Hastings. Dígame, amigo, ¿qué impresión le da la señorita Elspeth? ¿La prima? Es tranquila, nerviosa, pero amable, creo. Poirot asintió. Sí, está demasiado callada. Hay quietud en ella, sí, pero no de paz. Es la quietud de alguien que espera. ¿Esperando? ¿Para qué? La voz de Poirot se suavizó. Que algo termine. Fueron juntas al salón donde se reanudarían las entrevistas de la mañana. La señorita Elspeth fue la primera en llegar. Llevaba el mismo vestido gris, y sus pálidos dedos retorcían el pañuelo de encaje sin parar. Señorita Elspeth, dijo Poirot amablemente, ¿era usted muy cercana a Lady Clarissa? Era mi prima, murmuró con la mirada baja. Crecimos juntas. Era muy vivaz. Sí, dijo Poirot, y quizá la admiraba. A veces la envidiaba, admitió Elspeth. Tenía tanto encanto, tanta seguridad.
Los hombres parecían adorarla sin que ella lo intentara. ¿Incluso los que ya están casados?, preguntó Poirot con suavidad. Los ojos de Elspeth se alzaron. ¿Te refieres al capitán Harbury? No me refiero a nadie en particular, respondió Poirot con suavidad. Pero sí, quizás al capitán. ¿Sabía usted de su cariño? Elspeth dudó. Todos lo sabían, no era un secreto. Ah, dijo Poirot en voz baja. ¿Y eso le preocupó a Sir Benedict? Elspeth pareció repentinamente alarmada. Fingió que no le importaba, pero creo que le dolió profundamente. Poirot la observó mientras retorcía el cordón de nuevo, apretando los dedos como si rodeara un cuello invisible. No dijo nada más, solo le agradeció su tiempo. Luego llegó el mismísimo capitán Harbury, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre. Si está aquí para insinuar que tuve algo que ver, está perdiendo el tiempo, dijo de inmediato. Sí, la amaba, pero jamás le haría daño. El amor, dijo Poirot, es a menudo la más peligrosa de las emociones, mon capitaine. Convierte en tontos a los sabios y a veces en asesinos a los gentiles. Harbury apretó la mandíbula. No sabes de qué hablas. Quizás no, coincidió Poirot con ligereza. Dígame, ¿qué hizo después de cenar esa noche? Fui al salón de fumadores con Sir Benedict y los demás. Hablamos hasta casi la medianoche. Ah, pero Lady Clarissa se retiró temprano, ¿no? ¿Sobre las 11? Sí, Poirot asintió, paseándose lentamente, y nadie la volvió a ver. Los ojos de Harbury parpadearon. No. Poirot se detuvo y se volvió hacia él. ¿Y usted fue a su habitación? No, espetó Harbury. Lo juro. Poirot lo miró con ojos serenos y penetrantes. No pregunto porque sospeche de su culpa, capitán. Pregunto porque siento curiosidad por cómo un hombre se despide de la mujer que ama cuando sabe que es la última vez. La expresión de Harbury se quebró por un instante. Luego se levantó bruscamente. No tengo nada más que decir, murmuró y se fue. Poirot lo vio irse. Hastings se inclinó. «Fuiste bastante duro con él, Poirot». «No, amigo. Fui amable. Demasiado amable, quizás. Un culpable se defendería con ira. Un inocente se defiende con dolor. ¿No lo viste? El capitán Harbury tiene ambas». Hubo una pausa. Poirot permaneció de pie, con expresión distante y contemplativa. «Hay algo que no encaja en esta casa, Hastings. Algo que no encaja. Una muerte que parece un sueño, un marido demasiado tranquilo, un amante demasiado afligido, un primo demasiado inmóvil. Es como si todo el cuadro hubiera sido preparado, con perfección, con precisión, para el ojo del observador. ¿Crees que alguien lo organizó?» Poirot sonrió levemente. «Ah, eso es lo que debemos averiguar. Por ahora observamos, escuchamos y, sobre todo, esperamos». Capítulo 6. Apenas se había disipado la niebla cuando Poirot solicitó una visita completa a la casa. Sir Benedict, aún pálido y cansado, accedió a regañadientes, aunque era evidente que deseaba evitar la mirada penetrante del detective. Hastings lo siguió en silencio, libreta en mano, mientras Poirot vagaba de habitación en habitación como un coleccionista meticuloso, examinando curiosidades raras. «Observe, Hastings», murmuró Poirot al entrar en el pasillo principal. «Aquí hay orden, simetría, precisión, todas cualidades que admiro, y sin embargo hay una pequeña cosa que me inquieta». Hastings miró a su alrededor. «Todo parece estar en su sitio». «Exactamente», dijo Poirot. «Demasiado perfecto. El dolor no se cura tan bien en 12 horas. Los sirvientes me dicen que la habitación de Lady Clarissa estaba cerrada con llave antes de que llegara el médico. ¿Quién la cerró? Me imagino a Sir Benedict». «Así es», dijo Poirot con ojos brillantes. «Un acto práctico y, sin embargo, curiosamente prematuro. Cerró la puerta antes de que nadie confirmara su muerte». Hastings frunció el ceño. «¿Quieres decir que ya lo sabía?» «Quizás», dijo Poirot en voz baja. «O quizá quería controlar lo que los demás veían primero». Llegaron al dormitorio de Lady Clarissa, la estancia donde la belleza había encontrado su fin. La puerta se abrió con un crujido y Poirot se detuvo en el umbral, inclinando ligeramente la cabeza como si entrara en una capilla. El aroma a jazmín y violeta aún persistía, delicado y cautivador. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas corridas, destellando en los cepillos de pelo con mango de plata y los frascos de perfume de cristal, cuidadosamente dispuestos sobre el tocador. La mirada de Poirot recorrió lentamente la habitación, registrando cada detalle con una precisión casi matemática.
La ropa de cama era suave, salvo por la leve hendidura donde había yacido el cuerpo. Hastings notó que la almohada estaba ligeramente torcida, como si la hubieran movido después de que ella se durmiera. Murmuró Poirot. Dígame, amigo, ¿qué ve? No mucho, me temo, admitió Hastings. Todo está impecable. Ah, Hastings, suspiró Poirot. Ese es precisamente el problema. La muerte, sobre todo la inesperada, deja tras de sí un caos. Pero aquí, perfección, ni un pelo fuera de lugar. Incluso sus zapatillas, ¿lo ve? Una ligeramente debajo de la cama, la otra a su lado. Esa es una mujer sentada frente al fuego, no una que murió repentinamente mientras dormía. Hastings parecía inseguro. ¿Crees que alguien la movió después de su muerte? Creo, respondió Poirot, que alguien quiso contar una historia, y la contó demasiado bien. Se acercó a la mesita de noche. Allí había un vaso de porcelana, ligeramente manchado en el borde. Poirot lo olió con delicadeza. Leche, pero queda muy poca. ¡Qué curioso! ¿No podría ser de la noche anterior?, sugirió Hastings. Quizás, pero recuerda lo que dijo la criada, que el vaso estaba intacto. Poirot se agachó ligeramente, rozando la alfombra bajo la mesa con las yemas de los dedos. Al enderezarse, su expresión cambió sutilmente. Ah, dijo en voz baja. Una migaja, de una galleta, quizá. Lady Clarissa no tomaba nada antes de acostarse, insiste la criada. Sin embargo, aquí está la prueba de que sí. Una contradicción, Hastings, una contradicción deliciosa. En ese momento entró Sir Benedict. Parecía más viejo que antes, como si la noche le hubiera tallado nuevas arrugas en el rostro. Monsieur Poirot, dijo con frialdad, es necesario que esto continúe. Preferiría que la memoria de mi esposa no fuera manipulada como... Poirot se giró, con tono amable pero firme. Disculpe, Sir Benedict, pero es tocando el pasado como encontramos la verdad del presente. Quería usted a su esposa, ¿no es cierto? Sir Benedict dudó. La amaba, dijo rotundamente. A pesar de... sus defectos. Ah, dijo Poirot en voz baja. ¿Y aún así discutían a menudo? ¿Quién te dijo eso? Poirot sonrió levemente. Nadie. Está escrito en el aire de esta casa, mon cher. Cada silencio habla de palabras no dichas. Los ojos de Sir Benedict se oscurecieron. Se equivoca. Mi esposa y yo nos entendíamos a la perfección. Quizás demasiado perfecto, murmuró Poirot casi para sí mismo. Una última pregunta, si me lo permite. ¿Dónde estuvo usted entre las 11 y la medianoche de la noche en que murió? En la biblioteca, con el capitán Harbury y la señorita Elspeth. Poirot arqueó una ceja. ¿De verdad? ¿Y la señorita Elspeth también? Sir Benedict dudó. Llegó más tarde, sobre las 11:15. Poirot asintió lentamente. ¿Y cuándo se jubiló? Poco después de medianoche. Merci, señor, dijo Poirot haciendo una ligera reverencia. Eso es todo. Sir Benedict se marchó sin decir una palabra más. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a los dos hombres en silencio una vez más. Poirot se acercó a la ventana y contempló el jardín de rosas. Hastings, dijo por fin, ¿qué le sorprende de Sir Benedict? Parece tremendamente tranquilo, dijo Hastings. Pero claro, quizás sea su naturaleza. No, 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 respondió Poirot con aspereza. No es calma, es moderación. Quien se modera demasiado esconde algo. Siempre. Bajaron al jardín después de comer, donde la señorita Elspeth paseaba entre las rosas. Los saludó en voz baja con el rostro pálido contra el escarlata de las flores. «Son preciosos, ¿verdad?», murmuró. A Clarissa le encantaban los rojos. Decía que le recordaban a la pasión, aunque a mí siempre me parecieron demasiado violentos. Poirot sonrió levemente. «Señora, la belleza y la violencia son primas, ¿no?». Elspeth se estremeció. «Quizás». «Dime», dijo Poirot, «la noche en que murió tu primo, estabas en la biblioteca, ¿no?». «Sí», dijo rápidamente. «No podía dormir. Bajé a buscar un libro». «Ah, un libro. ¿Y encontraste uno?». «Sí, un poemario». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Le gusta la poesía?». «Cuando lo entiendo», dijo con una risa nerviosa. Clarissa prefería los chismes. «¿De verdad?», dijo Poirot en voz baja. «Entonces debía de tener mucho que compartir». «Siempre lo hacía», respondió Elspeth con amargura. «Los secretos eran su deleite». Poirot inclinó la cabeza. «¿Y la suya, mademoiselle?». «Los odiaba», susurró. «Los secretos destruyen a la gente».
Poirot la observó durante un largo rato. Quizás sí, dijo al fin, pero también revelan quiénes somos realmente. Entonces se giró y regresó lentamente a la casa. Hastings lo siguió, desconcertado. ¿Qué opina Poirot? Creo, dijo Poirot, que la señorita Elspeth sabe más de lo que se atreve a decir, y sin embargo no teme por sí misma, sino por otra persona. ¿Capitán Harbury? Posiblemente, o Sir Benedict, o quizás alguien que aún no hayamos detectado. Se detuvieron en lo alto de los escalones de piedra. Poirot volvió a mirar el jardín, donde las rosas mecían suavemente con el viento. Recuerde lo que le digo, Hastings, dijo en voz baja. Este caso es como una pintura. A primera vista es perfecto, pero bajo el barniz, el artista ha escondido algo. Una segunda imagen, tenue pero inconfundible. Y es esa imagen, la verdadera, la que debemos descubrir. Se volvió hacia la casa, su pequeño cuerpo perfectamente erguido y su mente zumbando con la sutil precisión de un reloj. Capítulo 7. Esa noche, el ambiente en la mansión era tenso como un arco tenso. Los sirvientes se movían en silencio, como si temieran perturbar algo invisible. La cena fue sosa. Sir Benedict apenas probó su comida, y el tenedor de la señorita Elspeth tembló al levantarlo. El capitán Harbury bebió más de lo prudente, con la mirada ensombrecida y distante. Poirot los observaba a todos desde su extremo de la mesa, con expresión indescifrable, sus pequeñas células grises girando silenciosamente tras su fachada de calma. Hastings, sentado a su lado, sentía el peso del silencio oprimiendo la cabeza. Era como si cada uno esperara a que los demás cometieran un único y fatal desliz. Después del postre, Sir Benedict se levantó bruscamente. «Si me disculpan», dijo, «tengo cartas que escribir». Hizo una reverencia rígida y salió de la habitación. La señorita Elspeth no tardó en seguirla, murmurando algo sobre un dolor de cabeza. Solo quedaba el capitán Harbury, dando vueltas a su último sorbo de vino. «Poirot», dijo de repente con tono áspero, «¿se cansa alguna vez de ver lo peor de la gente?» Poirot lo miró con gravedad. «No es lo peor lo que busco, mon capitaine, es la verdad». «La verdad», repitió Harbury con amargura. «¿Crees que eso la traerá de vuelta?» «No», dijo Poirot en voz baja, «pero podría permitir que los vivos respiren de nuevo». Harbury soltó una risa sin humor. «Quizás, aunque dudo que a Sir Benedict le importe mucho la verdad, solo las apariencias». «¿Las apariencias?», murmuró Poirot. «Ah, sí. A menudo son los mejores disfraces». Harbury miró fijamente su vaso, y luego habló en voz baja y desesperada. «La amaba, ¿sabe? Lo habría dejado todo, mi comisión, mi honor, por estar con ella. Pero ella dijo que era imposible». Poirot frunció el ceño. «¿Imposible? ¿Por qué?» Dijo que Benedict sabía algo que la unía a él. Nunca supe qué. «Algo», repitió Poirot en voz baja. «¿Un secreto, quizá?» Harbury asintió. «Sí, un secreto. Y ahora está muerta. Y lo que fuera, muere con ella». Poirot se inclinó hacia adelante. «No, mon ami, los secretos nunca mueren, solo esperan». Cuando Harbury se marchó, Poirot y Hastings se quedaron en el comedor vacío. El fuego crepitaba suavemente, proyectando largas sombras en las paredes. «¿Qué opina de eso, Poirot?», preguntó Hastings. «Que Sir Benedict sabía algo que mantenía cautiva a su esposa», reflexionó Poirot. «Algo que ella temía que la destruyera. Y eso, mi querido Hastings, lo cambia todo». Más tarde esa noche, Poirot se movía por los silenciosos pasillos como un pequeño fantasma metódico. Hastings lo seguía de mala gana, con una vela en la mano. «La verdad, Poirot», susurró, «esto es bastante inusual. Deambular por la casa a medianoche». «Shh, Hastings. A veces, la irregularidad es el único camino hacia el orden». Llegaron a la biblioteca. Poirot abrió la puerta con suavidad y entró. Un ligero aroma a tabaco y cuero flotaba en el aire. Las brasas de la chimenea aún brillaban débilmente. Alguien había estado allí hacía poco. La mirada de Poirot se dirigió de inmediato al escritorio. Había papeles esparcidos por él, como si los hubiera rebuscado con prisa. Los examinó con atención, sin tocarlos. «Cartas», murmuró. «Quizás sin enviar». Le hizo un gesto a Hastings para que acercara la vela. La página superior lucía la distintiva y fluida letra de Lady Clarissa. «Querida mía, no puedo seguir. Él lo sabe. Si me quedo, me arruinará. Y sin embargo, si me voy, lo destruyo. No hay salida». Hastings se quedó mirando.
«Cielos, Poirot, esto parece una confesión». «No, no», dijo Poirot en voz baja, negando con la cabeza. «Es el llanto de una mujer, no su confesión. Pero nos dice esto. Estaba atrapada. ¿Atrapados por qué? ¿O por quién?» «Ah», dijo Poirot doblando la carta con cuidado. «Esa es la pregunta, Hastings. Pero fíjese en sus palabras. Él sabe, no él sospecha. Ella habla de certeza». «¿Señor Benedict?» «¿Quién? Más podría ser», murmuró Poirot. «Y sin embargo, si lo sabía, ¿qué hizo con ese conocimiento? Matarla no serviría de nada. No, no, hay otra mano en juego». Oyeron un leve ruido, el crujido de una tabla del suelo en el pasillo. Poirot levantó la cabeza de golpe. Hastings apagó la vela al instante. Permanecieron en silencio, la oscuridad densa y sofocante. Tras una larga pausa, el sonido se apagó. Poirot exhaló suavemente. «Verá, Hastings, no somos los únicos que vagamos esta noche». A la mañana siguiente, un nuevo suceso. El inspector Flint llegó de nuevo con aspecto sombrío. «Hemos encontrado algo», Poirot dijo. «Una botellita, escondida en el armario del vestidor tras un falso panel. Vacía, pero en su día contenía hidrato de cloral». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, la pieza que faltaba», Flint asintió. «Huellas dactilares también, de Sir Benedict». Hastings jadeó. «Poirot, eso debe significar...» Poirot levantó bruscamente la mano. «Todavía no significa nada. Las huellas del marido en la habitación de su esposa es natural. No nos apresuremos, amigo». Flint frunció el ceño. «Aún así, la cosa pinta mal para él. Solicitaré una orden judicial». Poirot sonrió levemente. «Por supuesto, inspector. Pero antes le pediría una pequeña cortesía. 24 horas. Permítame realizar una última entrevista». Flint frunció el ceño. «¿Crees que puedes hacerlo mejor que Scotland Yard?» Poirot extendió las manos. «No lo creo, inspector. Yo, saber». Esa tarde, Poirot pidió a la señorita Elspeth que lo acompañara a la salita con vistas a los jardines. Ella entró vacilante, pálida. «Señorita», empezó Poirot con suavidad, «¿le tiene usted cariño al marido de su prima, quizá?» Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? No, claro que no». «Ah», dijo Poirot en voz baja. «Y sin embargo, cuando entra en la habitación, tiemblas. Eso no es miedo, mademoiselle, es tristeza». De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Fue amable conmigo. Eso es todo. Clarissa se burló de mí. Me hizo sentir insignificante. Pero él me notó». La mirada de Poirot se suavizó. ¿Y quería protegerlo? Dudó un momento y luego susurró: «Sí. Pero no le hice daño, lo juro. No podría haberlo hecho». Poirot se levantó y se acercó lentamente. «Señorita, la creo. Pero alguien en esta casa cuenta con su silencio. Alguien que sabe que su lealtad es mayor que su valentía». Ella lo miró fijamente, asustada e insegura. «¿Qué estás diciendo?» «Digo», respondió Poirot, «que la verdad se esconde muy cerca de usted y que, a menos que hable, lo destruirás a usted y a él». La señorita Elspeth empezó a temblar. «Por favor, no puedo...» Poirot levantó una mano con suavidad. «No, no, mademoiselle. Ahora no. Mañana, quizás. Por esta noche solo le pido que cierre la puerta con llave». Sus labios se separaron. «¿Cerrar la puerta?» «Sí», dijo Poirot en voz baja, «porque quien silenció a Lady Clarissa quizá aún no haya terminado». Cuando se fue, Hastings miró a Poirot alarmado. ¿De verdad cree que el asesino volverá a atacar? Poirot juntó las manos a la espalda. Quizás no sea veneno esta vez, pero la desesperación es una criatura que se vuelve más audaz cuando se la acorrala, y acabo de empezar a cerrar la jaula. Se giró hacia la ventana. Afuera, el crepúsculo volvía a arremolinarse, denso y dorado. A lo lejos, una campana daba la hora. Poirot sonrió levemente. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Ha llegado el momento, Hastings. El cuadro está casi terminado, pero falta una última pincelada, y cuando esté terminado, todo será revelado». Capítulo 8. La mañana siguiente amaneció fresca y brillante, la niebla de los días anteriores sustituida por una claridad sobrenatural. Cada detalle del paisaje, el rocío sobre las rosas, el destello del sol en las ventanas, parecía casi dolorosamente nítido, como si el mundo mismo aguardara una revelación. Poirot ya estaba despierto cuando Hastings entró en el comedor. Estaba sentado junto a la ventana, colocando meticulosamente las rebanadas de pan tostado en su plato. Sin embargo,
Su mirada estaba distante, fija no en el desayuno que tenía delante, sino en algún intrincado enigma mental. «Buenos días, Poirot», saludó Hastings sirviéndose el té. «Se ha levantado temprano». «No duermo bien cuando un asesino anda sin confesar, mon ami», respondió Poirot sin levantar la vista. «La mente da vueltas y vueltas, y la oigo susurrar. Habéis visto la verdad, pero aún no la sabéis». Hastings frunció el ceño. Creía que estaba cerca de encontrar una solución. «Casi, sí», murmuró Poirot, «pero no basta con acercarse. La verdad, Hastings, es como un espejo. Hay que situarse en el ángulo perfecto para ver lo que realmente refleja». Finalmente se volvió hacia su amigo, con los ojos encendidos con esa peculiar y concentrada brillantez que siempre precedía a cada una de sus deducciones. «Hoy, Hastings, haremos ese ajuste». El inspector Flint llegó poco después del desayuno, con aspecto disgustado. «Sus 24 horas casi se acaban, señor Poirot. Espero que tenga algo más que filosofía que mostrar». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Tengo algo mejor, inspector. Tengo observación». Flint resopló. «La observación no ahorca a nadie». «No», coincidió Poirot, «pero podría evitar que ahorquen al hombre equivocado». Eso silenció a Flint, aunque su ceño se hizo más profundo. Poirot se levantó, sacudiéndose una mota de polvo de la manga. «Vamos, caballeros, demos un pequeño paseo. Al jardín de rosas. Me parece que el aire de la verdad es más claro cuando el aroma del engaño se templa con rosas». Hastings lo siguió, tan desconcertado como siempre, mientras Flint lo seguía, murmurando en voz baja. El jardín resplandecía bajo la luz de la mañana. Las rosas, cargadas de rocío, se inclinaban con gracia, como si estuvieran de luto. La señorita Elspeth estaba de pie cerca de la fuente, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Al verlos acercarse, se puso rígida. «Señorita», saludó Poirot con calidez. «Espero que haya dormido bien». Ella dudó. «Lo mejor que se puede, señor Poirot». «¿Y cerraste la puerta con llave, como te aconsejé?» «Sí». «Ah», Poirot sonrió levemente. «Y sin embargo, parece que ha sido visitado por fantasmas». Sus labios se separaron. «Oí algo», susurró. «Un ruido en el pasillo. Pasos suaves, cautelosos. Se detuvieron frente a mi puerta». Flint levantó la cabeza bruscamente. «¿A qué hora?» «Poco después de las 2», dijo. Luego se fueron. Poirot intercambió una mirada con Hastings. «Verá, inspector, nuestro asesino se inquieta. La telaraña se tensa y la araña siente el temblor». Flint gruñó. «¿Crees que querían hacerle daño?» «Quizás», dijo Poirot en voz baja. «O quizás solo para ver si hablaba». Se volvió hacia la señorita Elspeth. «Ánimo, mademoiselle. No le haré daño. Pero debo preguntarle. ¿Le contó a alguien lo que dije ayer?» Ella negó con la cabeza. «Nadie. Solo...» Dudó. «¿Solo qué?», preguntó Poirot con suavidad. «Lo anoté», confesó. «En mi diario. Pensé, si me pasa algo deberías saberlo». Poirot arqueó las cejas. «¿Y dónde está ese diario?» «En mi habitación, cerrado en el cajón». «Entonces, señorita», dijo Poirot en voz baja, «rece para que permanezca allí hasta esta noche». Al caer la tarde, la casa se había sumido en una calma engañosa. Sir Benedict se había retirado a su estudio. Se oía al capitán Harbury paseando por el jardín. La señorita Elspeth se había encerrado en su habitación. Mientras tanto, Poirot permanecía sentado en el salón, sumido en sus pensamientos. Hastings, ansioso e inquieto, rondaba cerca. «Poirot», dijo finalmente, «¿qué está esperando?» «Para que la verdad se manifieste», murmuró Poirot. «Siempre lo hace, justo cuando todos creen que está bien escondida». Como si fuera una señal, se oyó un repentino alboroto en el piso de arriba, un estruendo, seguido de un grito. Poirot se puso de pie al instante, moviéndose más rápido de lo que Hastings le había visto jamás. Subieron corriendo las escaleras hasta la habitación de la señorita Elspeth. Estaba de pie cerca de su escritorio, temblando violentamente. El cajón estaba abierto y el contenido estaba desparramado. «Se ha ido», jadeó. «Se lo han llevado». Los ojos de Poirot recorrieron toda la habitación, observando cada detalle: la ventana abierta, la leve marca en el alféizar, el rastro de barro en la alfombra. «Dios mío», susurró. «Ha comenzado». Flint llegó momentos después, colorado y sin aliento. «¿Qué demonios está pasando aquí?» «Robo, inspector», dijo Poirot con calma.
y no por joyas, sino por la verdad. Flint se arrodilló para inspeccionar la ventana. Quienquiera que haya sido bajó por el enrejado. Hay marcas. En efecto, dijo Poirot en voz baja, pero fíjese en el cuidado con el que no tocaron nada más. No robaron dinero ni registraron objetos de valor, solo el diario. Lo cual significa, dijo Hastings lentamente, que el asesino temía lo que ella había escrito. Muy bien, amigo, asintió Poirot. Y ese miedo nos lo dice todo. Se volvió hacia la señorita Elspeth. Señorita, ¿qué escribió exactamente? Tragó saliva. Que Lady Clarissa había planeado dejar a su marido, que me dijo que ya no soportaba su control, que tenía miedo de lo que él pudiera hacerle si lo intentaba. Flint se enderezó bruscamente. Así que sí lo sabía. Eso lo aclara todo, Poirot. Pero Poirot se limitó a negar con la cabeza. Ah, ¿y lo es, inspector? Un hombre puede inspirar miedo sin cometer un asesinato. Y el miedo, como sabemos, puede transmitirse de una persona a otra. Se acercó a la ventana, observando la luz que se desvanecía. Creo que el ladrón no está lejos. Quizás incluso ahora quemen las páginas que los delatarían. Se giró de repente, con voz baja e intensa. Inspector, debo pedirle que reúna a todos en el salón esta noche, a las 8 en punto. Ya he visto lo que necesitaba ver. Flint entrecerró los ojos. ¿Entonces lo resolviste? Poirot sonrió levemente. No resuelto, entendido. La diferencia, mon cher, es sutil, pero importante. Esa noche estalló la tormenta. La lluvia azotaba las ventanas, el viento aullaba por las chimeneas y las lámparas parpadeaban en sus apliques. La casa parecía estar llena de tensión. Cada crujido y suspiro reflejaba la inquietud de sus habitantes. En el salón, Poirot estaba junto al fuego, su pequeña figura recortada contra las llamas. Hastings estaba sentado cerca, con el cuaderno abierto, aunque sabía que Poirot aún no revelaría su mano. Sir Benedict entró primero, con expresión tensa y cautelosa. La señorita Elspeth lo siguió, pálida y temblorosa, con la mirada nerviosa dirigiéndose hacia la puerta. El capitán Harbury llegó último, empapado por la lluvia, con la mandíbula apretada y la mirada desorbitada. Poirot los observó a todos en silencio durante un largo instante. Luego habló con voz suave pero autoritaria. Señoras y señores, la obra llega a su fin. El telón se levantará por última vez, y veremos quién sube al escenario y quién se esconde tras la máscara. Juntó las manos a la espalda. Uno de ustedes le quitó la vida a una mujer, otro intentó ocultarlo, y un tercero... ¡Ah! Un tercero tiembla al borde de la ruina. Pero no teman, porque la verdad, ella es paciente. Ella espera, siempre. Afuera resonaban los truenos, haciendo temblar las ventanas. Dentro, ni un alma se movía. Poirot sonrió levemente. Esta noche, dijo, Hércules Poirot revelará lo que realmente le sucedió a la novia que dormía de negro. Capítulo 9. Poirot. Estaba sentado solo en el salón de la mansión Blackwood. La noche se había espesado alrededor de la finca, y el viento susurraba débilmente entre los árboles. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas y parpadeantes sombras sobre las paredes ricamente revestidas. Sobre la mesa, frente a él, había una curiosa colección de objetos. La fotografía rota de Claudia y el soldado desaparecido, el fragmento quemado de una carta hallado en la chimenea de la señora Blackwood y un pequeño relicario de oro recuperado de la orilla del lago, donde se había descubierto el bote de remos. Para un ojo inexperto, eran fragmentos de coincidencia. Para Poirot, eran susurros, voces suaves y persistentes que contaban una historia solo a medias. La puerta se abrió silenciosamente. El inspector Graves entró, con su habitual seguridad, contenida. Hemos hablado con todos, señor Poirot. Todos insisten en que no oyeron nada después de las 10. La tormenta, quizá, amortiguó el sonido. Poirot inclinó la cabeza. Ah, pero mi querido Graves, la tormenta no oculta la verdad, simplemente retrasa su descubrimiento. Graves frunció el ceño, frotándose la nuca. ¿Estás sugiriendo que alguien dentro de esta casa sabía lo que estaba pasando esa noche? Lo que estoy sugiriendo, mon ami, dijo Poirot levantándose, es que no todos estaban donde decían estar. Se acercó a la ventana, observando su tenue reflejo en el cristal. Dime, ¿has notado algo peculiar en el relato de Lady Helena? Graves parpadeó. ¿Ella? Dijo que se jubiló anticipadamente, igual que los demás. Exactamente, murmuró Poirot. Y sin embargo llevaba zapatillas empapadas de barro cuando la vi a la mañana siguiente. Un pequeño detalle, pero como usted sabe,
Soy un hombre que se fija en los pequeños detalles. Graves pareció desconcertado. ¿Crees que ella...? Poirot levantó una mano. No la acuso, pero observo. Una dama de su refinamiento no pasearía por el jardín a medianoche, a menos que tuviera una razón, o a menos que se encontrara con alguien. Se volvió hacia el fuego, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo. El barro en las zapatillas, el relicario junto al lago, la fotografía rota, todo está conectado. Hablan de secretos que no me han sido confesados, sino que se susurraron en la oscuridad. Antes de que Grace pudiera responder, un golpe seco resonó en el pasillo. La señorita Gray entró, pálida. Monsieur Poirot. ¿Ha pedido verme? Poirot señaló suavemente una silla. Por favor, siéntese. Está bastante tranquilo para alguien que trabaja en semejante casa de sombras. Ella sonrió levemente. He aprendido a mantener la compostura, señor. En Blackwood Manor debe hacerlo. En efecto, dijo Poirot en voz baja. Dígame, mademoiselle, ¿qué sabe de la fotografía? Su mirada se dirigió a la mesa. Lo he visto. Solía estar guardado en el escritorio de la señora Blackwood. Es de ella y un hombre. No sé quién. Pero miente, mademoiselle, dijo Poirot con suavidad sin tono acusador. Sabe muy bien quién es. Los labios de la señorita Gray temblaron. Por un instante pareció luchar contra sí misma. Luego bajó la mirada. Fue su primer amor, un soldado. Michael Langley murió en la guerra. Y sin embargo, dijo Poirot, la fotografía está rota. ¿Por qué? Porque, susurró la señorita Gray, el esposo de la señora Blackwood le prohibió volver a hablar de él. Estaba celoso, obsesivamente. Ella quemó las cartas del hombre, pero mantuvo esa fotografía oculta durante años. Poirot asintió, juntando los dedos. ¿Y quizá el señor Blackwood lo descubrió? Ella dudó. Creo que sí. 2 noches antes de su muerte los oí discutir. No en voz alta, pero intensamente. La acusó de traición, incluso después de muerta. Ella lloró. Era la primera vez que la veía asustada. Los ojos de Poirot brillaron levemente. Merci, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Cuando se fue, Graves exhaló con fuerza. Así que el marido sabía que ella aún apreciaba a este hombre. Celos, resentimiento. Motivo suficiente. Poirot asintió lentamente. Ah, sí. Los celos son un monstruo de ojos verdes, como dicen los ingleses. Pero no debemos olvidar que los celos por sí solos no matan. Simplemente abren la puerta a la oportunidad. Cogió el relicario y examinó su delicada bisagra. Las iniciales dentro, CB y ML, entrelazadas. Así que el regalo de una amante. Sin embargo, fue encontrado junto al lago, lejos de donde se descubrió el cuerpo. ¿Por qué lo llevaría allí? Graves frunció el ceño. ¿Quizás se encontraba con alguien? Exactamente, dijo Poirot en voz baja. ¿Pero quién? Ni su marido, ni la doncella, ni Lady Helena. Y sin embargo, hay una persona que no ha dado cuenta de su paradero. Graves parpadeó. ¿Te refieres a...? El señor Julian Harcourt, dijo Poirot con voz suave pero firme. El encantador primo que le espera una conveniente herencia. Intercambiaron una larga mirada. Entonces Poirot asintió con decisión. Vamos, amigo mío, es hora de jugar a la verdad con el señor Harcourt. Encontraron a Julian Harcourt en el estudio, leyendo el periódico con fingida calma. En cuanto Poirot entró, se levantó con una sonrisa educada. Señor Poirot, espero que esté progresando. Confieso que este asunto nos ha inquietado a todos. Poirot inclinó la cabeza. Es realmente inquietante, señor Harcourt, cuando la muerte entra en un hogar donde el afecto es una máscara de enemistad. Dígame, ¿paseó usted por el lago esa noche? Harcourt se puso un poco rígido. Puede que sí, no lo recuerdo con exactitud. Poirot sonrió. Qué lástima. El lago recuerda, la hierba recuerda, incluso el barro recuerda dónde uno ha pisado. La expresión del joven se tensó. No entiendo tu insinuación. No, dijo Poirot con suavidad. No es ninguna insinuación. Solo curiosidad. Encontré esto, levantó el medallón de oro, junto al agua. ¿Lo ve? Es precioso, ¿verdad? La mirada de Harcourt se posó en el objeto y luego lo apartó. Creo que era de mi tía, una baratija sentimental. En efecto, dijo Poirot en voz baja, y sin embargo esas baratijas rara vez se dejan sin motivo. ¿No la acompañó, quizás, a dar un paseo nocturno? Por supuesto que no. La mirada de Poirot se agudizó. Miente otra vez, señor, pero no importa. La verdad es que tiene la costumbre de acercarse sigilosamente a uno,
incluso cuando corre. Colocó el relicario sobre la mesa, se giró e hizo una ligera reverencia. «Merci, Monsieur Harcourt. Ha sido usted muy esclarecedor». Cuando Poirot salió del estudio, Graves lo siguió murmurando. «¿Crees que lo hizo?» Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Ah, amigo mío, es demasiado pronto. La imagen está incompleta, pero el marco, ella está ahí. Una sombra más, una contradicción más. Y entonces veremos la verdad completa». Se detuvo en la puerta, con los ojos brillantes a la luz del fuego. «Mañana los reuniremos a todos. Es hora de que caigan las máscaras». Y mientras subía la escalera hacia su habitación, el viento afuera se elevó hasta convertirse en un aullido bajo y triste, como un susurro del lago, que traía secretos guardados durante mucho tiempo y que pronto serían revelados. Capítulo 10. El gran salón estaba iluminado por la tenue luz de las lámparas y la luz del fuego, pero el ambiente era denso, cargado de expectación. La lluvia había cesado, dejando un aire húmedo y fresco que se filtraba a través de los gruesos muros de piedra. Cada mueble, cada retrato y cada alfombra ornamentada parecían cobrar vida de repente, conteniendo la respiración mientras la familia se reunía. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con una postura impecable y las manos entrelazadas a la espalda. Hastings, con el cuaderno en la mano, estaba sentado a un lado, con el rostro tenso por la expectación. El inspector Graves permanecía cerca de la puerta, con los brazos cruzados, su habitual impaciencia suavizada por la curiosidad. Los sospechosos llegaron en orden, cada uno con su propia carga de tensión. Sir Benedict, con el rostro demacrado y pálido, entró primero, seguido por la señorita Elspeth, todavía temblando ligeramente a pesar de su compostura. El capitán Harbury llegó después, con los hombros erguidos, la mirada recorriendo la sala. Finalmente, Julian Harcourt, el último en llegar, lucía su habitual sonrisa de confianza, aunque se desvaneció ligeramente al ver a los demás reunidos. Poirot levantó una mano, y la sala quedó en silencio al instante. «Mesdames et messieurs», comenzó con voz serena pero autoritaria. «Esta noche revelaremos la verdad. Lo que sigue no será fácil de escuchar, pero la verdad, la verdad, siempre compensa la incomodidad que conlleva». Caminó lentamente hacia el centro de la sala, observando a cada persona por separado. Una mujer ha muerto aquí, Lady Clarissa Blackwood, y aunque su muerte parecía simple, incluso natural, en realidad fue la culminación de secretos, celos y mentiras. Hastings se inclinó hacia adelante, observando la cuidadosa cadencia de las palabras de Poirot. Siempre comenzaba con suavidad, pero cada frase era como un bisturí que desgarraba la apariencia de cortesía. Lady Clarissa, continuó Poirot, era una mujer de voluntad férrea, un encanto vivaz y, al parecer, enemigos desconocidos para la mayoría de nosotros. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo murió? Señaló la chimenea, donde los fragmentos de cartas y el relicario yacían cuidadosamente ordenados. Un veneno, raro e insidioso, hidrato de cloral, administrado con cuidado, pero no de fuera de la casa. Ningún extraño entró sin ser visto, ninguna ventana quedó sin ser observada. Por lo tanto, el perpetrador debe estar entre nosotros. Una profunda inhalación recorrió la sala. Sir Benedict apretó las manos sobre su regazo. El capitán Harbury tensó la mandíbula. La señorita Elspeth retorció los dedos nerviosamente en su regazo. Julian Harcourt entrecerró los ojos. Apenas. Poirot levantó un dedo para llamar la atención. Primero consideramos el motivo. Cada uno de ustedes tenía uno. Sir Benedict, por la supuesta traición a una esposa que amaba a otra. El capitán Harbury, por el amor no correspondido. La señorita Elspeth, por lealtad malinterpretada como miedo. Y Julian Harcourt. Señor, no se ponga tan sereno. Sus ambiciones son de todos conocidas. Una fortuna familiar, una herencia postergada. Julián se removió incómodo. La mirada de Poirot no vaciló. Siguiente oportunidad, dijo Poirot paseándose lentamente. La noche en cuestión, Lady Clarissa se retira temprano. La casa está lista. Sin embargo, alguien entra en su habitación, le administra el veneno y se marcha, sin dejar rastro, salvo la tranquilidad del culpable. Hastings garabateaba frenéticamente, sin apenas mantener el ritmo. La mente de Poirot, como siempre, era más rápida que cualquier pluma. Poirot se detuvo bruscamente, levantando una mano para silenciar un crujido. El testimonio de la criada,
Lleva el vaso a la habitación de Lady Clarissa, intacto. Sin embargo, el veneno sigue presente. El vaso permanece limpio. ¿Cómo es posible? Sencillo, amigos. El veneno se administró en la bebida, sí, pero solo por un breve instante, de una forma que la criada no pudo detectar. Volvió su mirada penetrante hacia Sir Benedict. Señor, usted es un hombre de rutina. Se fijaría en detalles tan pequeños. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Sir Benedict apretó los labios con fuerza. Yo no sospeché de nadie, murmuró. Poirot inclinó la cabeza. Ah, pero la sospecha, señor, no es la clave. La observación sí lo es. Se acercó a la ventana, señalando hacia afuera. El jardín, el enrejado, el lago, todo cuenta una historia. Un encuentro a oscuras, un relicario perdido, una carta rota. ¿Quién tenía acceso a estos lugares y quién tenía el conocimiento para manipular la casa? Giró con suavidad, dirigiéndose a toda la sala. Señorita Elspeth fue leal, sí, pero la lealtad no mata. Capitán Harbury, su amor era profundo, sí, pero la pasión por sí sola no da oportunidades. Sir Benedict, su conocimiento y proximidad lo hacen sospechoso, pero su carácter le da moderación. Todas las miradas se volvieron hacia Julian Harcourt. Las pequeñas neuronas de Poirot brillaban tras su apariencia tranquila. Monsieur Harcourt, usted vio la oportunidad en la debilidad, la ventaja en el dolor. Descubrió la fotografía del difunto soldado, Michael Langley, y comprendió que su recuerdo, guardado en secreto, serviría para controlar a otros. El relicario, las andanzas nocturnas, los fragmentos de carta escondidos en la chimenea. Todo habla de su intervención, y sin embargo, fue su conocimiento del somnífero lo que permitió que el acto se ejecutara con precisión. El rostro de Harcourt palideció. Su mirada se movía de Poirot a los demás. Ustedes no pueden probar nada, dijo con voz temblorosa. Poirot sonrió levemente, golpeando el relicario sobre la mesa. La prueba, señor, no siempre reside en la ley. A veces reside en la evidencia de la contradicción, en el pánico, en los detalles minuciosos que pasan desapercibidos para los confiados, señaló a la señorita Elspeth. El diario de esta joven, robado de su habitación, contenía todos los planes, todas las observaciones. El robo del diario demostró que el ladrón conocía su contenido y su desesperación por ocultar la verdad. Usted, señor, no actuó con ira, sino con un cálculo minucioso, esperando que el miedo y la confusión enmascararan su crimen. Hastings se inclinó hacia adelante. Poirot, está diciendo... Poirot levantó un dedo, impidiéndole hacer silencio. Sí, digo que Julian Harcourt, en las horas más tranquilas de la noche, administró el veneno que acabó con la vida de Lady Clarissa. Lo hizo con precisión, conociendo la rutina de la casa, los movimientos de los sirvientes y la lealtad de su prima, y se creyó invisible. La sala estaba en un silencio sepulcral. Julian Harcourt tenía el rostro pálido y la mandíbula rígida. Tartamudeó intentando protestar, pero las palabras le fallaron. Poirot continuó subiendo ligeramente la intensidad de su voz. Sin embargo, en su confianza, pasó por alto los detalles más pequeños. El barro en las zapatillas de la señorita Elspeth, las cartas rotas, el relicario junto al lago y, lo más importante, las meticulosas observaciones de Hércules Poirot. Toda acción deja huella, toda mentira crea una grieta, y son estas grietas las que revelan la verdad. Julián hundió los hombros. Nunca estuvo previsto que llegara tan lejos, murmuró casi para sí mismo. Solo quería asegurar mi herencia. Poirot asintió lentamente. Ah, amigo, y así quedó el cuadro completo. Creó usted un cuadro de orden y dolor, pero al hacerlo, se traicionó a sí mismo en cada detalle. La novia que durmió de negro nunca fue un misterio para quienes observan las cosas pequeñas pero reveladoras. El inspector Graves dio un paso al frente con expresión severa. Julian Harcourt queda arrestado por el asesinato de Lady Clarissa Blackwood. Harcourt levantó la cabeza, con una breve y amarga sonrisa en el rostro. Siempre supe que esto acabaría mal. Poirot miró a la compañía reunida, con su pequeño cuerpo resuelto. Y ahora, la justicia puede seguir su curso. Pero recuerden esto, en cada casa, en cada corazón, hay secretos. Algunos permanecen ocultos, otros se revelan. Esta noche hemos aprendido que ningún secreto, por muy bien guardado que esté, puede resistir el escrutinio de las pequeñas células grises de Hércules Poirot.
Hastings exhaló y sintió un gran alivio, mientras los demás permanecieron aturdidos, procesando la revelación. Los ojos de Poirot brillaron mientras se alisaba la chaqueta. Y así, amigos, otro caso concluye, no con caos, sino con el orden restaurado. Esperemos que los vivos puedan ahora respirar libremente, libres del peso de mentiras y sombras. Afuera, las nubes de tormenta se abrieron, revelando una luna pálida que bañaba la mansión Blackwood con una luz plateada. Los ecos de la tensión nocturna se desvanecieron gradualmente, dejando atrás la tranquila certeza de que la justicia, aunque demorada, había llegado. Capítulo 11. La casa de Blackwood Manor, antes sumida en la tensión, ahora se movía con una silenciosa inquietud. Aunque la amenaza inmediata había desaparecido, la revelación del crimen de Julian Harcourt había dejado una sombra persistente. Sir Benedict estaba sentado en la biblioteca, con una expresión rígida que ocultaba el agotamiento. La señorita Elspeth deambulaba entre las rosas, con las manos entrelazadas como para estabilizarse. El capitán Harbury se había retirado a sus aposentos, paseando por el suelo, mientras el inspector Graves supervisaba la recopilación de pruebas y los preparativos del arresto de Harcourt. Poirot, sin embargo, se movía con calma por la casa, pequeño y pausado como siempre, observándolo todo con la precisión de un relojero. Hastings lo seguía, con el cuaderno cerrado, sintiendo la sutil satisfacción que se siente cuando un caso llega a su fin lógico. Sin embargo, presentía que Poirot estaba lejos de terminar. «Observe, Hastings», dijo Poirot en voz baja, «cómo la casa vuelve a respirar. Todavía hay dolor, sí, pero el peso del miedo se ha aliviado, y sin embargo detecto un temblor más, una pequeña discordia. Incluso la justicia tiene sus consecuencias». Hastings miró a su alrededor. «¿Te refieres a cómo está la familia?» Poirot negó con la cabeza. «No, amigo. Hablo del corazón humano. Se puede exponer la verdad, castigar a los culpables, y aún así, las vidas afectadas no volverán a ser lo que eran. El dolor persiste y la memoria se agudiza». Entraron en el salón, ahora vacío de la familia reunida. Poirot se movió hacia el centro, con las manos a la espalda y los ojos ligeramente entrecerrados, como si repasara mentalmente cada acción de la semana anterior. «Considere, Hastings», dijo en voz baja, «el motivo del asesino». Julian Harcourt actuó con paciencia, cálculo y confianza. Sin embargo, subestimó dos cosas: la lealtad de la señorita Elspeth y la mirada atenta de Hércules Poirot. «Siempre son los pequeños detalles, amigo mío, las cosas que pasan por alto los que tienen prisa, las que revelan el gran plan». Hastings asintió, aunque no pudo contener su curiosidad. «Pero Poirot, ¿cree que la casa realmente se recuperará de esto? ¿De todos los secretos y las revelaciones?» Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Ah, Hastings, la vida es como un reloj en perfecta armonía. Algunos resortes pueden romperse, pero otros se ajustan. La familia sobrevivirá. Aprenderán, quizás poco a poco, a confiar con cautela, y recordarán a Lady Clarissa, no como una víctima de engaño, sino como una mujer cuya vida reveló los patrones ocultos de quienes la rodeaban». La puerta se abrió, y entró la señorita Elspeth con un pequeño bulto envuelto en tela. Se acercó a Poirot con vacilación. «Señor Poirot, quería darle esto», dijo en voz baja. Poirot le indicó con un gesto que lo colocara sobre la mesa. Ella obedeció, revelando un fajo de cartas y fragmentos de un diario que perteneció a Lady Clarissa. Poirot los examinó con delicadeza, como si manipulara objetos invaluables. «Ah», murmuró, «estos servirán como testamento final. Aunque se aprehenda al asesino, la verdad debe preservarse para quienes buscan comprensión, no venganza». La señorita Elspeth lo miró con gratitud. «Ha hecho más que resolver el crimen, señor Poirot. Ha restablecido un sentido de orden, aunque sea frágil». «El orden, mademoiselle, no se impone», dijo Poirot, golpeando ligeramente las letras. «Se revela. Solo hay que observar, razonar y dejar que las neuronas trabajen con diligencia. El resto se desprende por sí solo». Hastings observaba en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Poirot. Había una lección en la serena serenidad, una filosofía imbuida en la meticulosa mente del detective. No se trataba solo de identificar a un criminal, sino de comprender la naturaleza humana que permitía que el engaño, los celos y la ambición florecieran. En ese momento, Sir Benedict entró en la habitación. Su postura era rígida, pero sus ojos reflejaban un atisbo de alivio.
Monsieur Poirot, dijo, no puedo agradecerle lo suficiente, no solo por revelar la verdad, sino por proteger mi casa de más daños. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Es mi deber, Sir Benedict. Sin embargo, recuerde esto. La verdad no siempre es cómoda. Quienes viven con ella deben elegir entre afrontarla o dejar que los moldee en silencio. Sir Benedict bajó la mirada. Y yo intentaré vivir con ello, comprenderlo. Entonces apareció el capitán Harbury, con el uniforme ligeramente desaliñado y las manos entrelazadas a la espalda. Señor Poirot, dijo en voz baja, supongo que esto es el final. ¿Todo? Sí, mi capitán, dijo Poirot en voz baja. El fin del crimen, sí, pero las consecuencias, son eternas. Resuenan en los corazones, en las decisiones, en los momentos de reflexión. La amaba, sí, y aunque no tuvo nada que ver, llevará consigo su recuerdo y la sombra del engaño. Es inevitable, pero así es la vida. Siguió un silencio, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina. Incluso el viento del exterior se había suavizado hasta convertirse en un leve susurro entre los árboles. Poirot se volvió hacia Hastings con expresión pensativa. Hastings, ¿lo ve? Las pequeñas células grises no solo sirven a la justicia, iluminan la verdad, revelan el carácter y brindan una visión de la condición humana. Hay que actuar con paciencia, observación y empatía. Hastings asintió lentamente. Sí, Poirot, lo entiendo. Y agradezco verlo una y otra vez. Los ojos de Poirot brillaron levemente. La gratitud, amigo, es un placer delicado, como una buena taza de café. Hay que saborearla, no apresurarse. Pero ahora, creo que es hora de irme de Blackwood Manor. Se alisó la chaqueta, dio un pequeño paso hacia la puerta y luego se giró, con una expresión que mezclaba satisfacción y reflexión. El mundo está lleno de sombras, Hastings, y sin embargo, incluso en los pasillos más oscuros de la ambición y el engaño humanos, hay luz. Solo hay que ser paciente, solo hay que observar, y solo hay que dejar que las pequeñas células grises iluminen lo que está oculto. La señorita Elspeth, Sir Benedict, el capitán Harbury e incluso el inspector Graves lo observaban en silencio, impresionados por la serena autoridad y la profundidad filosófica de sus palabras. La presencia de Poirot era reconfortante, pero también un innegable recordatorio de la fragilidad de la confianza humana. Hastings siguió a Poirot hasta la puerta. ¿Tomamos el coche, Poirot? Sí, dijo Poirot en voz baja, mirando a la familia reunida por última vez. Y Hastings, recuerde, el trabajo de la mente nunca termina del todo. La observación, la reflexión, la comprensión, son compañeros eternos. Nos guían, incluso cuando el mundo parece sumirse en el caos. Al bajar las escaleras y alejarse el carruaje de Blackwood Manor, la luna emergió por completo tras las nubes, proyectando un resplandor plateado sobre la finca. Las sombras de la casa permanecieron, testigos silenciosos de los acontecimientos de los últimos días, pero el aire mismo se sentía más ligero, más libre. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo y la mirada fija en la mansión que se alejaba. Y así Hastings, otro caso concluye. Se hace justicia. Los culpables se enfrentan a su juicio, y los vivos deben encontrar su camino. Pero recuerden siempre, las pequeñas células grises nunca descansan. Hastings sonrió levemente, sintiendo alivio y asombro a la vez. No, nunca lo hacen. Los labios de Poirot se curvaron en una leve y enigmática sonrisa. Y por eso, mon ami, el mundo sigue fascinándome, infinita e inagotablemente. La vida. Un rompecabezas por resolver, pieza por pieza, y al resolverlo, una lección de humanidad. El carruaje los condujo a la silenciosa noche, dejando atrás la mansión Blackwood y los secretos que tan celosamente guardaba. Y aunque los acontecimientos de la semana anterior habían terminado, los ecos de la revelación, la justicia y la perspicacia persistían, testimonio del perdurable poder de observación, deducción y la extraordinaria inteligencia de Hércules Poirot. Capítulo 12. El aire matutino en Blackwood Manor era fresco y excepcionalmente tranquilo, como si la finca misma hubiera exhalado tras una larga semana de suspenso y miedo. La lluvia había amainado, dejando los jardines relucientes de rocío, y el sol se abría paso entre las nubes en rayos de luz fragmentados. La familia se reunió una vez más en el salón,
esta vez con una sensación de finitud en sus pasos. El peso de lo desconocido se había aliviado, pero reemplazado por la conciencia de que todas las miradas ahora eran testigos de la verdad. Poirot permanecía junto a la chimenea, pequeño y pausado, con las manos cruzadas a la espalda, su expresión serena, pero imbuida de la intensidad de quien está a punto de desvelar la última pieza de un rompecabezas que lo había atormentado. Hastings, con el cuaderno cerrado, observaba en silencio, consciente de que el acto final de este complejo drama estaba a punto de desarrollarse. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz suave pero que exigía atención. «Hemos visto muchas sombras en esta casa. Secretos, engaños, celos y miedos se han movido como fantasmas por estos pasillos. Sin embargo, como siempre, la verdad, él es paciente, espera el momento de revelarse». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire denso. Las manos de Sir Benedict temblaron levemente. La mirada de la señorita Elspeth se dirigió nerviosamente al suelo. El capitán Harbury se irguió con determinación y Julian Harcourt se removió en su silla, intentando mantener la compostura. «La muerte de Lady Clarissa Blackwood», continuó Poirot, «fue una tragedia causada no por casualidad, sino por un plan oculto tras una cuidadosa observación, una sutil planificación y la explotación de la confianza humana. Pero todo plan tiene un defecto, y todo criminal, por meticuloso que sea, deja un rastro que las pequeñas neuronas pueden encontrar». Dio un paso al frente, mirando fijamente a Julian Harcourt. «Monsieur Harcourt, usted intentó asegurar la fortuna de los Blackwood eliminando todos los obstáculos, incluida la propia dama. Sabía de su afecto secreto por Michael Langley, oculto en cartas y una fotografía, y temía que este conocimiento frustrara sus ambiciones. Robó el diario de la señorita Elspeth para ocultar su intromisión, y finalmente, en plena noche, le administró el hidrato de cloral que acabó con su vida». El rostro de Julian Harcourt palideció, sus labios temblaron. Yo solo quería... Yo no... Shh, interrumpió Poirot suavemente. La intención es clara, la ejecución precisa, y sin embargo, usted pasó por alto la pista más pequeña, pero la más reveladora, el corazón humano. Señaló a la señorita Elspeth. Fue su vigilancia, su lealtad y su observación lo que permitió que la verdad sobreviviera. El barro en sus zapatillas, los papeles desordenados, la carta parcialmente quemada en la chimenea. Todos estos eran detalles menores para la mayoría, pero para el observador decían mucho. Poirot se acercó al relicario que estaba sobre la mesa, y aquí, el relicario de oro de Lady Clarissa y Michael Langley, encontrado junto al lago, reveló su presencia y sus acciones aquella noche. Creyó que nadie lo veía, creyó que el miedo y el silencio lo protegerían, pero subestimó no solo su valentía, sino también su inteligencia. Julian apretó la mandíbula y recorrió con la mirada la habitación, consciente del escrutinio de Poirot. Fue astuto, lo admito, pero no se pudo evitar. Poirot negó con la cabeza. «Ah, amigo, podría haber sido, si tan solo hubiera prevalecido la honestidad. Pero la codicia, la ambición y la cobardía nublan el juicio de muchos. Y así, el crimen ocurrió. Sin embargo, cada minuto, cada pequeña discrepancia, cada desviación de la rutina susurraba sus secretos al ojo atento. Se volvió lentamente hacia la compañía reunida. Observen la secuencia, los patrones psicológicos, las contradicciones en los testimonios. Consideren el amor del capitán Harbury, el conocimiento de Sir Benedict, la lealtad de la señorita Elspeth. Todo esto creó un contexto, una red de sutiles influencias que finalmente reveló al verdadero culpable. La verdad nunca se oculta por completo, solo espera el momento oportuno y al observador adecuado para emerger. Hastings sintió que la tensión de la sala se aliviaba ligeramente al encorvarse Harcourt. El inspector Graves, rígido, avanzó. «Monsieur Harcourt queda formalmente arrestado por el asesinato de Lady Clarissa Blackwood. Responderá ante la ley». Julian Harcourt asintió, con una mezcla de resignación y amargura en su expresión. «Supongo que tenía que terminar así», murmuró. La mirada de Poirot se suavizó, pasando del criminal a los supervivientes, y ahora, para quienes quedan, la vida puede continuar. Pero que esto sirva de recordatorio. Los secretos, incluso los ocultos durante mucho tiempo, y las acciones, incluso las cuidadosamente calculadas, siempre son vulnerables al escrutinio de la observación, la razón y la conciencia. La justicia puede demorarse,
pero nunca se niega. La señorita Elspeth exhaló sintiendo un gran alivio, aunque sus manos permanecieron firmemente entrelazadas. Sir Benedict se reclinó en su silla, sintiéndose un peso sobre sus hombros, mientras que la expresión del capitán Harbury se suavizó en una silenciosa aceptación. Poirot se enderezó, ajustándose la chaqueta. «Los dejo, amigos, con la certeza de que el orden se ha restablecido. Los culpables enfrentan consecuencias, y los inocentes están libres de temor. Y sin embargo, la vida, como siempre, continúa, impredecible, delicada y llena de pequeños detalles reveladores. Solo hay que prestar atención, razonar con cuidado y confiar en la guía de las pequeñas neuronas». Hastings se levantó para seguirlo hacia la puerta. «Poirot, como siempre, su razonamiento me asombra. Pero dígame, ¿siente alguna satisfacción más allá de la mera resolución del crimen?» La pequeña figura de Poirot se movía con su gracia característica. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás, a la habitación ahora en silencio. «¿Satisfacción, Hastings?» «Ah, sí. Pero no está solo en el crimen resuelto. Está en el orden restaurado, en la verdad revelada y en el recordatorio de que la naturaleza humana, con todas sus sombras, es un enigma fascinante. Y los enigmas, amigo mío, nunca se agotan del todo». Mientras el carruaje los esperaba afuera, el sol irrumpió entre las nubes, iluminando la mansión Blackwood con una luz dorada. Las sombras de la casa permanecieron, testigos silenciosos de secretos ahora al descubierto. Sin embargo, la finca, al igual que sus ocupantes, parecía respirar de nuevo, con la promesa de una cautelosa renovación. Poirot se acomodó en el carruaje, con las manos cuidadosamente entrelazadas y los ojos reflejando una silenciosa contemplación. «Ah, Hastings, otro caso concluye. Se revela a los culpables, se alivia a los inocentes, y la lección de la observación y la razón perdura. El mundo está lleno de misterio, mon ami, y las pequeñas células grises nunca deben descansar». Hastings asintió, sintiendo la familiar mezcla de alivio y admiración. «No, nunca lo hacen». Los labios de Poirot se curvaron en su característica sonrisa enigmática, y por eso, Hastings, la vida, con toda su oscuridad y complejidad, sigue fascinándome, infinita e inagotablemente. Ah, el corazón humano, un enigma que siempre vale la pena resolver. A medida que el carruaje se alejaba de Blackwood Manor, el aire traía una renovada sensación de calma. La tormenta había pasado, la verdad había sido revelada, y aunque persistían los ecos del pasado, el orden, la claridad y la sutil justicia administrada por Hércules Poirot permanecerían silenciosamente, como la nota final de un misterio meticulosamente resuelto. La mansión, bañada por la luz de la mañana, se erguía firme, testigo del desenlace de la ambición, el engaño y la fragilidad humana, y testimonio del brillo perdurable de las pequeñas células grises.